hermanos, bienvenidos un día más a la casa del Señor. Qué gozo estar un día más en su casa alabando y bendiciendo su santo nombre. Bienvenidos a todos y bienvenidos a nuestros hermanos que se conectan a través del Facebook. Los invito, mis hermanos, a ponerse en pie para dar inicio a este culto. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has bendecido, Señor. Nos has ayudado, Señor. Y has, Señor, sustentado a cada uno de tus hijos, Señor. En esta tarde, oh Dios, te pido que seas bendiciendo, Señor, este culto que es para la gloria y honra de tu nombre, oh Dios. Sé, Señor, bendiciendo al portador de la palabra de Dios. Señor, que todo lo que se hable, Señor, sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te pido también, Señor, sé bendiciendo, Señor, las alabanzas, Señor, que son para la gloria y honra tuya, oh Dios. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos músicos, Señor, a sus familias, oh Dios, y a cada hermano que se ha dado cita, Señor, esta tarde, oh Dios, para bendecir y alabar tu santo nombre, Señor. Guarda, protege a sus familiares, Señor, y a todos, Señor, los que están conectados, Señor, a través del Facebook, Señor. Sé bendiciéndoles, Señor, ahí en sus hogares, Señor. Tú conoces las peticiones de sus corazones, Señor. Sé concediéndoselas conforme a tu perfecta voluntad, oh Dios. También oramos, Señor, por los familiares, Señor, y amigos, Señor, que también están conectados, Señor, que están viendo, Señor, este culto, Dios. Ahí, Señor, que llegue la palabra de consuelo, Señor, para sus vidas, Señor, de liberación, Señor, y que ellos también, Señor, tengan la oportunidad de arrepentirse, Señor, y entregar sus vidas, Señor, a ti, Señor, porque solamente tú eres nuestro Señor y Salvador, Señor. Tú eres el que tiene la última palabra, Señor. Tú eres el dador de la vida eterna, Señor. Que ellos puedan aceptar, Señor, en sus corazones ese regalo tan bello, Señor, que tú diste, Señor, al morir en esa cruz del Calvario, Señor, por amor a nosotros, Señor. Ofreciste tu vida, Señor, por amor a nosotros, oh Dios. Te pido, Señor, que todo lo que se haga, Señor, sea para la gloria y honra tuya, Señor. Bendice a los hermanos que están por venir, Señor, apresurando sus pasos, guardándolos, Señor, de todo peligro y de todo mal, oh Dios. Te damos las gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Los invito, Señor, los invito a leer también la palabra en esta tarde en el libro de Deuteronomio, capítulo 13. En el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Cuando hayan encontrado, por favor, digan amén. Amén. La palabra de nuestro Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor a través de las alabanzas. Invitamos a nuestros hermanos músicos.
Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a decirle al Señor que queremos estar delante de su trono para adorarle, para exaltar su belleza, su majestad. Dígaselo: delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad, y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad, y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. Y decirte te amo, dígaselo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí, que eres todo para mí, y que eres todo para mí. Gracias, Señor, eres todo para nosotros, Dios. Eres todo, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa, Señor, y juntos alabarte, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos has guardado, tú nos fortaleces, Señor. Tú nos vivificas cada día, Señor, en tu verdad. Gracias, Señor. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Dele gloria y alabanza a Él. Amén. En medio de la dificultad, cuando ya no hay esperanza, Él puede abrir nuestros ojos de la fe y podemos ver la ayuda y el socorro que viene de Jehová. Amén. Amén. ¿Cuántos han visto ese socorro? ¿Cuántos pueden decir: tú has abierto mis ojos, Señor? Tú has abierto mis ojos, has abierto mis oídos y he podido escuchar y ver tu gloria, Señor. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Dígaselo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo.
contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Dígaselo, Santo, 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 tú eres Santo, Santo, Santo. Te decimos, Santo, 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 yo quiero verte, Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, 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 tú eres Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte, Santo, 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 yo quiero verte. En todo tiempo te alabará mi alma, Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, alábelo, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, Señor, te alabaremos. Dígaselo, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, Señor, te alabamos, Jesús. Sabemos que tenemos un Dios poderoso, amén. Es más, es todopoderoso, amén. No hay poder ninguno contra Él, no hay ni enemigo que le pueda vencer, porque Él ha peleado y ha vencido todas las batallas, amén. Yo quiero que usted levante sus manos al cielo así y le diga a Él: eres todo poderoso.
dígaselo. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, dígaselo, que se escuche. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Ahora dale un fuerte aplauso, el mejor aplauso de su vida, déselo a Él. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Señor, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Nadie como tú, Jesús. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Eres todopoderoso, Señor. Eres todopoderoso, Señor. Señor, queremos terminar este tiempo diciéndote que no hay nada mejor que estar en tu presencia, Dios. Deleitarnos y apacentarnos en ti, Señor. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor de tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia.
Salvador, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque hemos derramado nuestra alma a ti, Señor. Nuestro corazón lo hemos derramado ante ti, Señor, el único digno de gloria y adoración. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Qué gozo, ya nos deleitamos alabando a nuestro Señor. Ahora también lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios. El tema de hoy es el temor a Dios y tenemos como predicador a nuestro hermano Emilio Tomalá. Dios bendiga su palabra. Dios le bendiga más, hermano. Es hermoso estar en la casa del Señor. Y cuanto pueden hacerlo o podemos hacerlo, qué privilegiados somos de tener esa oportunidad de estar en la casa de nuestro Dios. Muchas veces no queremos congregarnos a pretexto de que de pronto se nos impide hacerlo. Y no siempre es así. Si bien es cierto, hay que ser cautelosos y obedientes a las leyes terrenales, no estamos impedidos de alabar y adorar a nuestro Dios en la congregación, como pueblo, como hijos del Señor, con sus respectivas, de pronto, impedimentos que existen. A veces muchos hermanos dicen que no van a la casa del Señor porque a lo mejor son muy obedientes a las leyes terrenales, pero bien que están en la playa, bien que asisten a una reunión familiar y allí no ven ningún tipo de pronto para contagiarse, no ven ningún tipo de impedimento para hacerlo. Entonces a veces solo es pretexto aquello de no reunirse en la casa del Señor porque somos muy obedientes a las leyes terrenales. Y no siempre es así, aunque repetimos que hay que obedecer también a las autoridades tomando las respectivas precauciones. Bien, abra su Biblia, mis hermanos, en Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al 13, 12 y 13. Nos ponemos todos en pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Vamos a ver el tema, el temor de Dios. Deuteronomio 10, versos 12 y 13. Lo que Dios exige, dice así la palabra de nuestro Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarden los mandamientos de Jehová y sus preceptos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Cierre sus ojos, por favor. Señor Dios bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre amado, en esta tarde que estamos aquí en tu casa, Señor, para alabar, para bendecir tu nombre, Señor. Solo tú eres merecedor que tu pueblo, tu iglesia te alabe, te glorifique, Señor amado. Solo tú eres digno, Señor, que toda tu creación se rinda ante ti, Señor, y glorifique y exalte tu nombre. Y a ti lo hacemos en esta tarde, Señor, agradecidos contigo por todo este tiempo, por todo este momento, Señor, por la vida que nos regala, Señor, por el cuidado que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor amado. No merecemos tanto amor, tanto cuidado, tanta protección, tanta provisión, tanto sustento, tanto cuidado de tu parte, Señor amado. Tal cual como dice el Salmo 23, Señor,
tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Y has sido fiel a tus promesas, fiel a tus palabras, Señor, hasta el día de hoy, con tu pueblo, con tu iglesia. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Y es que efectivamente la Biblia, mis hermanos, nos habla acerca del temor del Señor de una manera muy repetitiva en sus páginas, vez tras vez. Hablar del temor del Señor es hablar de muchas cosas que la Biblia nos presenta acerca de aquel Dios a quien cada ser humano en esta tierra debe temerle. Pero, ¿qué es el temor al Señor? Mire cómo lo define el escritor a los Proverbios en el Proverbio número 8, versículo 13. Él define de esta manera el temor al Señor. Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Por lo tanto, eso yo también aborrezco. Mire, ¿qué es el temor a Dios? Aborrecer el mal. Sí, todo lo que va contra lo que Dios determina por un seguidor de Él debe ser también aborrecido. No hay cosa que Dios esté contra ello y que su seguidor pues no esté contra aquello, que Dios también no es del agrado de Él. Cuando el ser humano camina en esta tierra y ve cómo la humanidad toma el camino arbitrariamente opuesto a lo que Dios aborrece, es menester de aquel que le siga a Él también ir contra aquello que Dios aborrece. Porque la Biblia dice claramente que el temor a Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Mire cómo la Biblia, mis hermanos, pone muy de cerca tanto la arrogancia como la soberbia del ser humano, para ver que eso es también temer a Dios. Cuando nosotros vivimos en esta vida altivos, arrogantes, orgullosos, dice la Biblia que nosotros, tal cual como Dios, que hay que tener temor, hay que aborrecer todas estas cosas. Nosotros no podemos decir que somos creyentes, cristianos y somos altivos, o somos presuntuosos u orgullosos, sino todo lo contrario. Nuestra vida se debe caracterizar por una vida llena de humildad, de sencillez, de mansedumbre, porque dice la Biblia que el temor a Dios es justamente aborrecer estas cosas que gobierna en el hombre carnal, en el ser humano que vive alejado del Señor. El temor de Dios es también aborrecer el mal camino. Sí. Nada de los estándares de este mundo, que el mundo nos presenta como bueno y va contrario a la palabra del Señor, puede ser amado por aquellos que amamos al Señor, porque eso es temer al Señor. No importando qué es lo que el hombre apruebe o acepte como normal o como bien, si aquello está contra la palabra del Señor, dice la Biblia que el temor de Dios es aborrecer todo mal camino. ¿Por qué usted ve que muchas constituciones en los estados del mundo están siendo cambiadas? Lo que antes se veía como algo aborrecible, como algo perverso,
Hoy en día, la Constitución de las Naciones lo quieren acoger como algo normal y natural, como otra manera de pensar, se dice. Pero cuando usted ve que la palabra de Dios dice que eso Dios aborrece, es porque eso Dios aborrece. Y de la misma manera, también nosotros debemos proceder, aborreciendo todo mal camino que aunque al hombre le parezca bueno, para los ojos del Señor son malos. Y no podemos tampoco nosotros, como iglesia, jamás aceptar lo que va contra la palabra del Señor. De hecho, los tiempos que vivimos y que vendrán se van a caracterizar por una persecución contra la iglesia mismo, porque la iglesia jamás va a aceptar los principios de la palabra del Señor para favorecer la mente pervertida de algunos hombres en esta tierra. Es así como la Biblia define claramente qué es el temor al Señor. Como también lo dice, la boca perversa. Toda maldición, todo lo que sale de nosotros y se exterioriza con maldición, dice la Biblia, que eso también Dios aborrece. Y que el temor a Dios es aborrecer también toda inmundicia de nuestros labios. Y de esta manera nosotros podemos ver entonces, mis hermanos, ¿qué es el temor a Dios? Por supuesto que siempre hemos escuchado y aprendido que es reverenciar, que es adorarle, que es servirle. Y ciertamente es así. Pero encontramos en el Proverbio 8:13 cómo lo define el escritor en cuanto a qué es el temor a Dios. El temor al Señor es tanto un mandamiento como un deseo de parte del Señor. Sí, es un mandamiento. Dios manda a todo hombre, a toda mujer en esta tierra que le tenga temor. Sí, que le tenga temor. Pero tampoco es un temor de pánico o de miedo, aunque también es lícito decirlo, porque ciertamente el único que tiene poder para salvar o condenar cualquier alma en esta tierra es aquel que nos hizo. Amén, mis hermanos. Y solo a nuestro Dios podemos tener temor cada uno. Donde leíamos en Deuteronomio 10, vemos nosotros a Moisés recordándole al pueblo, 10, 12 y 13, y lo hace repetidamente, que es deber del pueblo del Señor temerle a aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, como lo dice en el verso 14. Y dice Moisés de esta manera: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Por qué era necesario el continuo recordatorio del temor a Dios? Porque es lo único verdaderamente válido e importante para el ser humano. Porque el temor a Dios, como vamos a ver, va a trascender en la vida adecuada del ser humano para la eternidad. Todo lo que usted y yo obtengamos, alcancemos en esta tierra, solo nos va a servir para esta tierra. Sí, solo nos va a servir para esta tierra. Por eso la Biblia siempre nos manda a que miremos a Dios, a que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, a que pongamos siempre nuestra atención, nuestra devoción a lo que jamás va a perecer, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra eternidad. Y dice la Biblia en este caso, ¿qué es lo que Dios pide como deseo? ¿Qué es lo que Dios manda en el capítulo 13, verso 14, verso 4, como voluntad? Que le temamos a Él,
Por lo tanto, el temor a Dios es el deseo de Dios que cada ser humano tenga temor de Él, como también es su mandamiento a que cada ser humano aprenda a reconocerle a Él como Dios. No hay libertad de escogimiento. Es la voluntad, es el deseo de Dios que cada hombre, que cada mujer en esta tierra se vuelva a Él y obtenga redención, obtenga salvación. Aunque por supuesto, no todo ser humano lo hace. No toda persona viene al Señor. De hecho, la Biblia dice que el camino de la perdición es muy amplio y muchos terminarán en la condenación, porque el camino de la salvación y de la vida es muy angosto y pocos entrarán por él. Pero es mandamiento, es deseo, es voluntad de Dios que el ser humano se vuelva a Él, tenga temor de Él. Mire, el temor de Dios, como dice Proverbio 1:7, es el principio de la sabiduría. Sí. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Los insensatos, los que no quieren saber nada de Dios, dice la Biblia, que aborrecen la sabiduría, aborrecen a Dios, aborrecen su consejo. Por eso las constituciones de las naciones cambian continuamente, porque el ser humano no quiere que nada le impida derrochar su placer y hacer lo que quiere con su vida, tanto intelectual como moralmente, porque cada ser humano quiere hacer lo que le parece, que nada le impida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tratan siempre de quitar de su mente y de su medio la existencia de Dios, porque Dios es un estorbo para su inmoralidad. Dios es un estorbo para sus pensamientos perversos, y por eso empujan a las leyes a aceptar lo que Dios aborrece, para no tener nada en su corazón y en su mente que los acuse, sino que puedan vivir a libre placer de lo que ellos quieren. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Que el principio de la sabiduría es el temor a Él. Cuando el ser humano comienza a caminar con Él, esa sabiduría ha llegado a su vida, porque comienza a tener el temor de aquel único ser que exige y que demanda temor para sí. El temor de Dios nos libra de los temores de la carne. El temor a Dios nos libra de los temores de la carne. Todo ser humano es temeroso o tenemos miedo en algún momento de la vida. Algunos no pueden dormir tranquilamente porque le perturba su sueño ciertas preocupaciones. Sí, mucha gente no puede dormir aún siendo creyente porque tiene ciertas perturbaciones que no le permiten vivir o descansar plácidamente. Tiene algún tipo de temor. Otras personas tienen temor por lo que va a suceder en el mañana. De hecho, el mundo después de esta pandemia ya no será igual, ya no será igual. Y eso es causa y motivo de muchos temores, de muchos miedos. Mucha gente está perdiendo su trabajo. Mire, le hemos dado demasiado valor al dinero, sí, le hemos dado demasiada importancia al dinero, que tenemos temor de perder algo en esta tierra. Tenemos temor de perder trabajo, tenemos temor de perder propiedades, cosas que tenemos o que hemos adquirido. Le tenemos temor a lo que vendrá en el mañana, porque este mundo se ha materializado excesivamente. Y como vemos que hay un desolador mañana, no tan seguro, entonces comenzamos
a tener miedos y preocupaciones. Cuando el ser humano tiene temor de Dios, el temor a Dios nos libera de esas preocupaciones. El temor a Dios nos libera de esas preocupaciones. Mire, mis hermanos, lo que dice el Salmo 34:9. Salmos número 34:9. Lea otra vez, por favor, mis hermanos, en voz alta. Lea el Salmo. Sí, tenga la bondad. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. ¿Qué le hará falta a usted? Nada. Sí. Cuando el ser humano tiene temor de Dios, esto lo va a liberar de las preocupaciones del mundo presente. Mis hermanos, el mundo se puede derrumbar, sí. Las crisis pueden cada día asentarse más y de hecho va y está sucediendo y va a suceder. Pero cuando usted confía en Dios, usted vive tranquilo, usted vive confiado, porque la vida nuestra no depende de nada en esta tierra, sino del Señor. Dependemos 100% de Dios. No dependemos de nada en esta tierra ni de nadie, solamente de Él. Proverbios 14:26. Proverbio número 14, verso 26. En el temor de Jehová, ¿qué dice? Está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, mis hermanos. Mientras más tememos a Dios, más confiado y seguro estamos. No importa qué tan desagradable noticia podamos recibir, no importa qué digan los noticieros constante y continuamente, no importa cuáles sean los resultados de los exámenes médicos que se hizo, no importa qué es lo que el médico diga. Cuando usted y yo tememos a Dios, eso crea en nosotros una barrera protectora que nos da confianza, que nos da seguridad. Cuando los primeros cristianos eran llevados ante los magistrados y eran sentenciados a muerte, mis hermanos, ellos no temían por su vida. De hecho, morían adorando, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Cuando la autoridad y la ley le decía que renuncie a Cristo como Señor y Salvador, ellos más bien lo proclamaban con mayor fuerza, porque no tenían temor de lo que podía sucederles, sino que ese temor en Dios creaba en ellos una fuerte confianza ante las situaciones venideras. No hay que tener temor, no hay que tener miedo por la escasez, por la salud o por la falta de ingresos. Hay que tener este temor del Señor, y el Señor se va a encargar de cada una de nuestras vidas. Él va a guardarnos, va a protegernos, mis hermanos. Él va a sostenernos. ¿Cómo lo hará? No lo sabemos. Pero aún en la mayor crisis que el mundo pueda vivir, mis hermanos, Dios puede bendecirlo más aún a usted, como no lo hizo en el pasado. Sí. El mundo puede vivir su peor crisis, y usted, confiando en Dios, puede vivir días mejores todavía, que no lo vivió en tiempos pasados. Porque la vida de nosotros como creyentes
no está a expensa de lo que sucede en nuestro alrededor. Sí, nuestra vida no es guiada por lo que sucede a nuestro alrededor. Nuestra vida es guiada por lo que Dios dispone para con cada uno de nosotros. Él sabe qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, porque Él es Dios. Él es Dios. Él es nuestro Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros y jamás nos abandonará, jamás nos dejará. Mire cómo lo dice Isaías en el muy conocido texto del capítulo 40, verso 10. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. No temas, nos dice el Señor, mis hermanos, no desmayes. Mucha gente, si usted ha estado al tanto de lo que pasa en el mundo, mucha gente se ha quitado la vida. Sí, mucha gente se ha quitado la vida porque viven preocupados, sí, porque o vivían preocupados porque ya no están en esta tierra, porque para ellos todo acababa con esta enfermedad, con este virus, con esta plaga que ha llegado a la tierra. Se vivían o se ha vivido, y todavía se vive en parte, días de mucho terror, de mucho pánico, de mucho miedo, mis hermanos. Y ninguno estamos alejados de esa realidad. Ninguno podemos decir que nos sentimos supremamente fuertes, muy fortalecidos, como para decir, no me atormenta un poco, no me inquieta un poco lo que está sucediendo. Por supuesto que a todos nos ha inquietado esto que ha pasado en el mundo entero. Pero cuando usted y yo nos acercamos más a Dios y su palabra, leemos lo que Dios dice a través de su promesa, esto va a traer una tranquilidad, una quietud, mis hermanos, que no la vamos a hallar por ningún lado, por ninguna fuente, porque Dios, quien nos dice lo que va a hacer, nos ha preparado incluso para esto y para muchas cosas más que van a venir sobre la tierra. Sí, mis hermanos. Esto podemos llamarlo algo así como el principio de dolores. Sí. Cuando nosotros escuchamos, mis hermanos, mucha gente hablándonos de que las cosas cada día serán mejores, creo que están yendo contra lo que la Biblia dice que va a suceder. Aunque lógicamente, repito, Dios tiene el control sobre todas las cosas y sobre la vida nuestra, a pesar de todo lo que sucede. Eso no es ningún impedimento para ejecutar Dios lo que ha dicho que va a hacer a medida que transcurren los días sobre la faz de la tierra. Sí. Sobre la tierra, mis hermanos, lo que hay promesa es de desolación, de destrucción, de juicio de parte del Señor. Y para ningún creyente que lee la palabra del Señor, esto le es desconocido. Todos los que leemos la palabra de Dios sabemos lo que va a venir a este mundo. Ya está anunciado y nada va a cambiar eso, nada lo va a cambiar. Pero en medio de esa situación, en medio de ese gran dolor, lamento y llanto que viene sobre la tierra, Dios ha prometido guardar y cuidar a su pueblo. Amén, mis hermanos. Dios ha prometido cuidar, guardar a su pueblo. Y Apocalipsis 3:10 claramente lo dice. Por cuanto hemos sido fiel, Él también nos guardará de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Dios promete que va a traer sentencia sobre la tierra, pero a la vez también promete cuidar a su pueblo. Sí, no nos va a dejar a merced, mis hermanos, al abandono. No, Dios va a cuidar de su iglesia. Y nosotros como iglesia debemos aprender a confiar
total y absolutamente en Dios. Recuerde que las pruebas también sirven para purificar, para renovar nuestras vidas. De hecho, son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Si no hay, mis hermanos, sacrificios, si no hay cambios, si no hay transformación, la vida sería totalmente, incluso hasta aburrida. Son necesarios a veces los momentos de alegría, como también los momentos de tristeza. Son necesarios los momentos de contentamiento, como los momentos de dolor. Eso le pone más emoción, más sentido a la vida que Dios nos ha dado, entre tanto que estamos en esta tierra. Lo cierto es que Dios va a protegernos, Dios va a cuidarnos, Dios va a guardar a su iglesia. A los que confían, a los que tienen temor de Él, Dios no lo abandonará. Sí, Dios no nos abandonará, mis hermanos. Lo que viene en los años posteriores, aunque seamos muy optimistas, mis hermanos, la realidad es que no va a haber mejores tiempos. Económicamente ni se diga, sí, ni se diga económicamente. De por hecho ya está determinado que la crisis se va a ir asentando, mis hermanos. Y mientras más usted confíe y crea y tenga temor de Dios, tenga la plena seguridad que más tranquilo usted y yo estaremos en medio de toda esta tempestad que se está manifestando en el mundo. El temor de Dios, mis hermanos, que nos libre de los temores de la carne, nos hace preparar para el porvenir. Mire, por ejemplo, qué es lo que hizo Noé, y lo narra brevemente Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El temor, mis hermanos, nos lleva a prepararnos. El temor a Dios nos prepara para un porvenir no favorable a nuestro parecer. Sí. Cuando Noé fue advertido que venía diluvio sobre toda la tierra y que tenía que preparar un arca para salvarse, dice la Biblia que él con temor se preparó. Con temor a Dios, en obediencia al mandato de Dios, él inmediatamente comenzó a preparar y a construir un arca para salvarse. Cuando usted y yo vivimos tempestades como la que se están viviendo, mis hermanos, y tenemos temor de Dios, ¿qué es lo que inmediatamente debemos hacer? Prepararnos, sí, prepararnos, porque sea que nos toque la hora por la plaga que hay en el mundo, o por el tiempo que nos tocó vivir en esta tierra, o porque Cristo viene por nosotros, cualquiera sea los motivos, hay que prepararse para un encuentro con el Señor. Sí, hay que prepararse para un encuentro con el Señor. La persona que tiene temor de Dios se prepara, sí, se prepara para el mañana, sí. No vive desprevenido, no vive como si nada está sucediendo, no vive como si el mundo es algo que no va a haber ningún tipo de encuentro de mañana con el Señor, no, sino que vive preparándose. Cuando hay temor de Dios en nuestras vidas, nosotros comenzamos a prepararnos para un acercamiento, para un encuentro con nuestro Dios. Cristo cada vez está más cerca de venir por su iglesia. Y nosotros como creyentes debemos prepararnos, sí. ¿Qué más anuncio que esto que está sucediendo en el mundo? ¿Qué anuncio más claro que este? ¿Qué anuncio más evidente que este que está viviendo
esta generación que estamos con vida, sí, que ciertamente Cristo está más cerca que ayer, más cerca que hace 2000 años, cuando los apóstoles y creyentes pensaban que en cualquiera de sus días iba a aparecer otra vez. Han pasado 2000 años de esos sucesos y acontecimientos de su promesa y no ha venido, pero de que vendrá, Cristo vendrá por su iglesia y hay que prepararse, y el temor a Dios nos acerca a estar preparados, no alejados, mis hermanos. Como creyentes debemos acercarnos cada día más al Señor. Decía al comienzo que muchos cristianos no se reúnen porque son muy obedientes a las leyes terrenales, que hay que vivir distanciados y todo lo demás. Pero bien que van a los centros comerciales a comprar. Bien que en una reunión familiar están presentes. Bien que para cumplir un contrato laboral se suben a un medio de transporte y van todos ahí medios incómodos. Y allí no ven peligro. Allí no ven riesgo de contagio. Para obedecer al hombre, ahí sí violamos las leyes a lo mejor de distanciamiento social. Pero para adorar y buscar a Dios, mis hermanos, allí sí somos obedientes a las leyes terrenales. Y no quiero traer con esto que desobedezcamos lo que las leyes impuestas sanitariamente nos recomiendan para vivir un poco libre del contagio. Por supuesto que hay que obedecer, mis hermanos. Por supuesto que sí, estamos 100% de acuerdo con aquello. Pero tampoco podemos poner pretexto para no adorar y acercarnos a Dios y congregarnos, entre tanto que hay oportunidad de hacerlo. Porque no es lo mismo estar prendido frente a una pantalla que estar en la misma casa del Señor. Es totalmente diferente y distinto, mis hermanos. Sí. Yo puedo estar escuchando todo el día la palabra del Señor y cantos al Señor, pero no es lo mismo que estar en la casa del Señor. Y por lo tanto también es obediencia al Señor congregarse y reunirse, porque esto también provoca en nosotros más temor del Señor. Dios, mis hermanos, Dios tiene comunión con los que le temen. Dios tiene comunión con los que le temen. Sí. Cuando el temor de nosotros crece y se desarrolla hacia Dios, Dios comienza a acercarse también a nosotros. Sí, mis hermanos. Dios también se revela y nos muestra incluso su palabra y cosas que desconocemos cuando hay una comunión, cuando hay un temor hacia Él. El Salmo número 25, 14, que dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Sí. Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿A quién fortalece el Señor? Aquellos que le temen. ¿A quién revela Dios sus propósitos y designios? A los que le temen. ¿A quién prepara Dios para los tiempos malos? A los que le temen, mis hermanos. La comunión íntima con el Señor es para con los que le temen. Sí. No toda persona tiene ese privilegio, sino aquellos que le temen a Dios. Aquellos que saben de lo que Dios es capaz y que Dios hace y que ha visto cómo lo hace a través de los tiempos por medio de su palabra y la historia grabada en la Biblia. Cuando usted y yo tenemos temor de Dios, entonces dice la Biblia, su relación íntima con Él se hace real, se hace verdadera, y a ellos hará conocer su pacto. Sí. ¿A quién le dará sabiduría, entendimiento, capacidad para entender, fortaleza en el día malo? Sí, mis hermanos, sabiduría para ser un astuto negociador, comerciante, productor de riqueza o de abundancia, mis hermanos, lo cual también es necesario para esta tierra vivir.
con aquellos que tienen comunión, mis hermanos. Mis hermanos, Dios también le da al ser humano capacidad para producir, para generar recursos. Dios no solamente está preocupado por nuestra eternidad, que de hecho hizo el mayor de los sacrificios dándonos a su Hijo en la cruz para morir y darnos salvación. Dios también tiene cuidado y preocupación de cada una de nuestra vida por nuestra existencia en esta tierra. Y cuando las cosas marchan mal, Dios pone en nosotros entendimiento de qué hacer, sí, a su voluntad y a su forma, como Él determina, para que nosotros también podamos salir adelante en medio de una crisis que ahoga al mundo. Sí, Dios nos da capacidad, nos da entendimiento, mis hermanos, para que nosotros también podamos fructificar en medio de la escasez, mis hermanos, para que la tierra produzca y germine abundancia en medio de las sequías y de los desiertos que hay en el mundo. Dios lo hace, mis hermanos, porque Él ha prometido hacerlo, porque Él dará a conocer sus propósitos en la vida de aquellos que tienen temor de Él. El que vive alejado de Dios va a vivir con temores, va a vivir con miedo, mis hermanos, va a vivir con pánico, va a vivir con terror, como los egipcios cuando vieron la mano de Dios y las plagas que caían sobre su tierra, mis hermanos. Era una devastación tras otras que sufrían los egipcios, y mientras ellos vivían devastados por los juicios de Dios, por las plagas que venían sobre su tierra, sobre sus aguas, sobre sus cielos, el pueblo de Dios vivía cantando y alabando, bendiciendo y glorificando a aquel que había prometido librarlo y que con mano poderosa lo iba a sacar de la esclavitud. Y así es como el Salmo 118 dice que voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, mis hermanos. Voz de júbilo y de salvación hay en la vida de aquellos que confían y que esperan en el Señor. El temor de Dios es el mayor y único tesoro que necesitamos en esta tierra. Sí, es el tesoro que todo ser humano debe abrazar, debe tomar. Isaías 33:6, la última parte dice: el temor de Jehová será su tesoro. Isaías 33:6 en su última parte. Sí. Del pueblo de Dios, su tesoro será el temor de Dios. No hay nada más valioso, no hay nada de mayor importancia que usted y yo necesitamos o requerimos, sino tan solamente el temor de Dios. No, hermano, yo necesito una cuenta bancaria para cubrir mis necesidades. Sí, eso después, esas son las añadiduras. No, mi hermano, lo que yo necesito es un buen trabajo para sostenerme, para cubrir mis gastos. Sí, eso es secundario. Lo primero, ¿cuál es? El temor a nuestro Dios. Sí. El temor a nuestro Dios es lo más esencial para la vida. No, hermano, usted lo dice porque a lo mejor usted sí tiene posibilidades y no requiere de pronto, como yo estoy pasando mi necesidad. No, mis hermanos, todos en este mundo pasamos diferentes circunstancias adversas, y cada uno tiene su propia historia, lo que le toca vivir, y entre uno y Dios es quien conoce todo lo que hemos vivido, o día a día nos toca sobreponernos a todas esas adversidades. Pero tanto por esa experiencia como por la palabra de Dios, puedo decirle, mis hermanos, que lo único que usted y yo necesitamos es el temor a Dios. Ese será nuestro tesoro, ese es nuestro tesoro. Eso es lo que todo hombre, toda mujer en esta tierra necesita: temer a Dios. Cuando no hay temor de Dios, mis hermanos, uno hace todo lo que esta carne le demanda hacer. Uno dice todo lo que en nuestro corazón sale.
uno actúa todo lo que nuestros pensamientos negativos, malos y perversos nos llevan a pensar y luego a hacer. ¿Por qué? Porque no hay ese temor, no hay ese valor más importante en la vida nuestra, que es el temor a Dios. Es todo lo que usted y yo necesitamos para ser felices en esta tierra. El temor a Dios. Porque cuando lo hay, entonces Dios agrega todas las añadiduras que nos hace falta. Tal cual como lo promete el Evangelio de Mateo 6:33, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos glorifican con un fuerte aplauso al Señor? Aleluya, aleluya, mis hermanos. Es todo lo que usted y yo necesitamos. Cuando hay temor de Dios, Dios se encarga de las añadiduras. ¿Sí? Porque nuestro temor a Él es nuestro mayor tesoro. ¿Sí? Ese es nuestro tesoro. Tratemos siempre de conservar ese temor a Dios. Sí, mis hermanos. ¿Qué es lo que hace que a veces nos alejemos de la iglesia, del servicio a Dios, de la comunión con Dios, mis hermanos? ¿Qué es lo que produce todo esto, mis hermanos? Nos aleja de ese temor de Dios. Sí, no necesitamos ser sabios ni entendidos para así entenderlo o darlo a conocer. Pero cuando en nosotros hay temor de Dios, buscamos servirle, tratamos de estar más cerca con Él. Nos caemos, pero otra vez nos levantamos y seguimos. Nos caemos, otra vez nos levantamos y seguimos. Porque hay temor de Dios en nosotros. No queremos ir a ese mundo del cual Él nos sacó. No queremos volver a la vida del pasado. O peor aún, actuar mucho más peor que lo que estamos viviendo en ese momento en cuanto a nuestro alejar de Dios. Nosotros, mis hermanos, cuando tenemos temor de Dios, vivimos cada día más para agradarle a Él. ¿Sí? Tratamos de alejarnos más del pecado. Tratamos de cada día esta carne se someta más a la voluntad y al Espíritu de Dios. Porque no queremos nosotros, mis hermanos, vivir alejados de Él. Porque Él es nuestro tesoro. El mundo no tiene temor de Dios. Sí. El preso que estaba al lado de Jesús, el uno lo recriminaba a Jesús y lo desafiaba a que se bajase esa cruz y que lo salvase también a ellos. ¿Qué es lo que le dijo el otro? Ni aún tú estando en la misma condición, temes aún a Dios. Esa es la tristeza de la realidad del ser humano, que a pesar de lo que estamos viviendo, aún así no tememos a Dios. Que a pesar de ver cómo la humanidad está enfrentando, mis hermanos, estos grandes desafíos de sobrevivencia por las tormentas, por las plagas y todo lo que viene y vendrá, aún así no hay temor de Dios en la vida del ser humano. No hay temor de Dios, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3, verso 10 al 18, que en el hombre impío no hay temor de Dios. Sí. En aquellos que viven alejados de Dios, no hay temor de Dios en sus corazones. Vomitan y hablan cuanta blasfemia quieren. Sus pies van presurosos a derramar sangre. ¿Para quién es desconocida la realidad de la violencia social que se vive en nuestros días? Porque el ser humano no tiene temor de Dios. El ser humano vive completamente alejado de Dios. Y es allí cuando Dios demanda de cada hombre, de cada ser humano en esta tierra, que le teman a Él. Como lo dice el Salmo 33, 8. Teman a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él los habitantes del mundo. Eso le pide Dios a la humanidad. Sí. A nosotros los creyentes nos llama a tener el temor de Él, para que caminemos con Él en reverencia, en servicio, en amor, en adoración.
pero también al mundo le hace el llamado: teman a Dios todos los habitantes de la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Lo que el mundo requiere no es más riqueza, lo que el mundo requiere no es más abundancia, lo que el mundo requiere no es más empleo, lo que el mundo requiere no es más justicia social, no, lo que el mundo requiere no es más políticos justos o leyes justas, no. Lo que el mundo necesita es temor a Dios. Lo que el mundo necesita es temor a Dios. Sí. Es lo que nosotros debemos predicar, anunciar y hablar y también vivir. Temamos a Dios. Amén. Pongámonos en pie, mis amados hermanos. Cierre sus ojos. Adore a Dios, adore a Dios. Con su propia palabra exprésele a Dios su gratitud. Él es digno, Él es merecedor. La Biblia nos dice en el Evangelio que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Si usted está aquí en esta tarde, es porque ciertamente usted busca agradarle a Él, busca adorarle, busca ser agradecido con Él. O a lo mejor alguna preocupación le inquieta, alguna necesidad, alguna impaciencia. En esta tarde el Señor está aquí para acoger su problema, su dificultad. En esta tarde Él está aquí para bendecir su vida. Bendiga el nombre del Señor. Sabe muy bien usted que si no fuera por Él, hubiéramos también perecido como tantos miles han perecido por medio de esta plaga que ha venido sobre la tierra. Por su misericordia, por su favor, por su amor, por su voluntad, estamos con vida. No fue nada de lo que hicimos, no fue ninguna medida preventiva que nos libró de todos estos males y nos libra aún, sino que fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios que cuidó de usted y de mí. Y lo único que podemos decir es: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque cuidaste de mí. Gracias, Señor, porque has cuidado mi vida, Señor. Y si te llevaste a algunos de nuestros conocidos, de nuestros familiares, amigos, Señor, es porque ya estaba el tiempo señalado también para ellos. Porque tú tienes la dirección, Señor, de todas las cosas en esta tierra. Y también has prometido a tu pueblo, a tu iglesia, bendecir con paz, Señor. Bendecir, Señor, con tu protección, con tu cuidado, nuestras vidas, Señor. Te rogamos por tu iglesia, Señor, tanto esta como la iglesia en el mundo, Padre amado, que tú sigas cuidando de ella, que tú sigas levantando, Señor, a tus ministros, Señor, a tus servidores, para que la proclamación de tu palabra en estos tiempos de dolor, de aflicción, de angustia, Señor, traigan fortaleza, traigan libertad, Señor, traigan aliento a la vida de muchas vidas, Señor, azotadas por muchas vidas, Señor, que viven en dolor, en lamento, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, que
Que tu consuelo, que tu fortaleza sea, Señor, sobre la vida de tu iglesia en todo el mundo, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque sabemos que harás mucho más. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Los invito a que tomen sus asientos. La iglesia tiene anuncios. El día de mañana tenemos nuestro culto dominical a las 9 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. También los días martes continuamos con las enseñanzas de Escuela de Liderazgo a las 20 horas a través de las plataformas de Zoom y Facebook con el tema La adoración que le agrada al Rey. Los días miércoles el Ministerio de Familia continúa con las enseñanzas para las familias, para todos los hogares cristianos, con el tema La crianza de los hijos en el hogar cristiano. Los días sábados, los cultos de jóvenes se mantienen de manera online a las 19 horas. Por favor, si tenemos jóvenes, adolescentes en casa, invitémosles para que ellos también se conecten y puedan participar de las enseñanzas para los jóvenes. La Sociedad de Cadetes de Cristo mantiene sus clases a través de la plataforma de Zoom a partir de las 2:30 a 3:30. El Departamento de Damas este viernes 28 de agosto va a celebrar su 57º aniversario con la conferencia Esperanza en tiempos difíciles. Esta transmisión será en vivo a través de Facebook. Así es, mis hermanos, y el próximo sábado también a esta misma hora, 4 de la tarde, tendremos nuestro culto presencial. Ahora sí, los invito a ponerse en pie para ser despedidos. Recordemos que al finalizar pueden dejar sus ofrendas y diezmos en la parte de atrás, en los dos alfolí, ubicados en su parte derecha e izquierda. ¿Sí? Bajemos con orden, manteniendo la distancia. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias porque nos permitiste estar aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, de hoy, en la que nos enseñas cada día a temerte a ti, oh Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor. Asimismo, que esta palabra haya sido de bendición en cada una de las vidas, Señor, que han tenido la oportunidad de escucharla, Señor, y sobre todo que la pongamos en práctica, Señor, que obedezcamos tu palabra, Señor. En esta tarde, Señor, te pido que bendigas las ofrendas y diezmos que han traído tus hijos, Señor, a tu casa, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que se van a retirar a sus hogares, Señor. Guárdalos, bendícelos, protégelos de todo mal, de todo accidente, de todo robo, Señor. Y tú conoces, Señor, las peticiones, las necesidades, Señor, de sus corazones, Señor. Sé tú concediéndolas, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Y que siempre, Señor, en nuestros hogares, Señor, tengamos la oportunidad de levantar un altar, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, oh Dios. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Ahora sí, por favor, vamos a salir en orden, por favor. La última fila va a salir de manera ordenada. Nuestro hermano Alfonso los va a dirigir, manteniendo la distancia.